Hoy vamos a tratar un tema que nos interpela a todos, nos duele a todos, y son los recientes casos de violencia, incluso violencia extrema, de padres, tutores, hacia niños. Detrás de los crímenes está el uso y abuso de sustancias, alcohol y drogas ilícitas o ilegales. Una mujer violenta hay que agarrarla a veces entre cuatro, es decir, asunto de fuerza, porque es el doble, ¿no? Pues esto también implica cómo bajarlos a ellos en emergencia solamente. Después de ahí, esto requiere unas intervenciones graduales para que la persona entienda que hay alternativas. El niño de un pronto que está al lado, yo tengo unas mentitas ahí en el consultorio, agarra la tapita, la tumba, hace un escándalo, se rompe. Y la primera actitud de la madre, ¿usted sabe cuál fue? Darle un pecozón al muchacho. Pero ella me está narrando que viene, que su depresión es producto de que la maltrataba. ¿Qué pasó en ese cerebro? Que usted así inició la pregunta. Fue lo que ella aprendió. Fundación La Voz de María presenta Más que Vencedor. Bienvenidos a Más que Vencedor. Para nosotros es un placer, como siempre, compartir con ustedes cada semana temas que nos ayuden a poder seguir adelante en nuestro diario vivir y en las circunstancias que se nos presenten. Hoy vamos a tratar un tema que nos interpela a todos, nos duele a todos, y son los recientes casos de violencia, incluso violencia extrema, de padres, tutores, hacia niños y hijos o familiares cercanos, que ha desencadenado una preocupación nacional sobre este tema de maltrato y el desenlace que traen estos maltratos. Para poder abordar este tema de una manera profesional, lo más delicada posible, y que ustedes puedan entender esta realidad y poderles llevar herramientas para poder sobrellevar lo que estamos viviendo o prevenirlo, nos acompañan los especialistas, el psiquiatra forense, doctor Lenin Núñez, y nuestro psicólogo de la casa, Erwin López. Bienvenidos a Más que Vencedor. Muchas gracias. Lo primero que quiero, bueno, muchos de ustedes conocen a Erwin López, quien es, como yo digo, nuestro psiquiatra, nuestro psicólogo de cabecera, nuestro psicólogo de confianza aquí en Más que Vencedor. Pero tenemos la visita especial de Lenin Núñez, quien es psiquiatra forense, y queremos que nos defina a qué se dedica un psiquiatra forense. Bien, muy buena pregunta, por ahí introducimos, porque inmediatamente muchos de sus espectadores estarán preguntándose, pero será un psiquiatra que atiende muertos, porque la palabra forense siempre ha sido vinculado con los ámbitos que tienen que ver con la muerte. Y no, lo forense tiene que ver con legal, porque los juicios antes, en la antigua Grecia, se hacían en el foro, en el ágora, en las plazas, que eran orales, abiertos y contradictorios, públicos. Entonces, todas las ramas que guardan relación con lo forense, que etimológicamente viene de foro, tiene una connotación legal. Entonces, el psiquiatra forense es aquel profesional de la conducta que se especializa en ámbitos que involucran la parte legal con la salud mental. Porque muchos de nuestros pacientes, y no necesariamente pacientes, sino seres humanos en sentido general, están vinculados con los temas de la justicia. Del derecho no nos libramos ninguno, porque en el día a día estamos vinculados con los contratos, con todo lo que guarda relación con el derecho. Entonces, hay muchos casos, por ejemplo, introducías la entrevista con situaciones que han sucedido en el país, y la primera pregunta es que la gente se hace, wow, y esa persona estaba bien de su juicio al momento de hacer eso. Entonces, el profesional de la conducta, para ayudar al buen impartir del sistema de justicia, más preparado para esos casos que involucran la salud mental con el crimen, con el delito, sería un psiquiatra forense. Bueno, pues ahí está la respuesta, ahí está
pues tenía la duda, como, ok, como usted dice, tiene que ver con muerte, porque cómo vamos a, ¿verdad? Pero está ahí Así ya es. respondida la inquietud. Ahora, entendiendo el problema de la realidad que estamos viviendo actualmente, pensábamos que eso solamente lo íbamos a vivir a través de las noticias internacionales, de hechos de violencia y casos de maltratos extremos de personas que por lo regular deben cuidar a los personas que están destinadas a cuidar, hacen daños. Entonces, desde el ámbito psiquiatra, ¿qué puede inducir a un padre o a alguien así tan cercano para hacer tanto daño a un ser querido? Mira, me voy a ir lejos para luego caer en la respuesta. Recuerdo cuando yo era pequeño que las tías mías iniciaron los viajes a Estados Unidos. Era un lujo uno ponerse unos tenis del extranjero, que unas camisas, que las marcas, porque venían de el famoso Nueva York, que incluso nos criamos como que el concepto de Nueva York como ciudad era como si fuera todo un país con lo que nos traía. Pero hoy día, yo que tengo la oportunidad de visitar congresos, actualmente el mismo acceso que tengo a marcas extranjeras son las mismas que veo en Europa, en Estados Unidos y demás, porque vivimos en una aldea global. Entonces, países como los nuestros, que estamos en vías de desarrollo, que hemos adquirido muchos de los beneficios del desarrollo, también hemos traído los lodos y los sinsabores del desarrollo. Usted muy bien introducía, wow, que antes solo veíamos como lejos en países desarrollados y ahora nosotros aquí, precisamente por eso que te acabo de explicar, porque cada vez estamos más conectados, más cerca, hemos logrado cierto nivel de desarrollo y asimismo las enfermedades mentales, el crimen, el delito, adquiere otras herramientas, otros elementos. Y realmente, a propósito de que en los próximos días por venir estaremos celebrando el Día Mundial de la Salud Mental en el mundo está en crisis. Y la pandemia nos los enrostró, nos los enseñó. Y precisamente, no es solamente una crisis de salud mental, tenemos una crisis familiar. Y hoy día es una crisis humana, una crisis del ser humano. Y hoy día, precisamente tu padre, tu madre, que es la persona que está diseñado para protegerte, para criarte, para encaminarte, entonces precisamente es quien te agrede, quien te maltrata. Y uno analizando, explorando, buscando, vemos que muchos o la mayoría de los hogares vienen con un tema disfuncional. Una sola mamá tuvo una relación casual con ese individuo, no cimentaron las bases de una familia sólida, que fueron los principios que nos enseñaron, y por ende, entonces, esa transmisión de principios éticos, de valores, no les son dados. Entonces, por un lado, tenemos una crisis humana, carente de principios, de valores morales, de ética, y por otro, en ese mismo vacío existencial, cuando se instala la enfermedad mental, se manifiestan de maneras aberrantes. ¿Qué trastornos se pueden ver involucrados en esas acciones? Sí. Por lo general, el trastorno sine qua non que inmediatamente pensamos cuando hay este tipo de sucesos, de hechos, sería el trastorno de la personalidad antisocial. Pero debo decirte, y ahora que tengo un rol de psiquiatra penitenciario, detrás de los crímenes está el uso y abuso de sustancias, alcohol y drogas ilícitas o ilegales. Entonces, fíjate que siempre que salen las noticias, inmediatamente el periodista narra la noticia y que el nombrado estaba bajo los efectos de sustancias ilícitas. Fíjate al pie siempre de las noticias. Entonces, el uso y abuso de sustancias nos está acabando con nuestra juventud. Hoy día las cárceles están llenas de jóvenes que probablemente nunca hubiesen pasado por ahí, pero que por el uso, por el abuso de sustancias, a nivel mental se produce un desequilibrio. Entonces el individuo actúa
muchas veces fuera de sí, bajo el influjo de sustancia y comete hechos de los cuales posteriormente se arrepiente. Desde la mirada de un psicólogo, ¿cuáles emocionalmente y conductualmente, qué precede ante acciones así? Bueno, digamos, previo, quizás muy tiempo atrás, desde la niñez, el abusador, ¿verdad? El violento, el que maltrata o el que asesina, esta persona pudo, ¿verdad?, sufrir una serie de experiencias adversas en la niñez. Esto es, contacto con drogas, prostitución, violencia, un pariente que lo cuidaba también con trastorno mental, negligencia en cuidado, afecto. Todo esto se va acumulando. No nos damos cuenta. Negligencia, no te doy afecto, no te doy cariño, te repelo, te maltrato, te presiono, te insulto a un nivel que tú llegues a dudar de tu capacidad o de tu forma de ser. Entonces, todo esto se acumula y en un momento, fíjate que hablamos de que da autoestima, bueno, todo esto se va acumulando y ante un ambiente tenso, puede hacer también, fíjate que lo socioeconómico afecta, tú tienes una presión social o presión económica que va afectándote. Si detrás de todo esto también hay todo un historial de problemas de salud mental, por ejemplo, depresión, esquizofrenia, o la misma conducta antisocial, o como le llamamos popularmente, un psicópata o un sociópata, de esos que empiezan a crecer haciendo daño. Y parece curioso, es que curioso, pero es maltratando animalitos. Y tú lo ves, pero ¿qué es lo que hace? Y haciendo daño. Ya empieza a surgir, ¿verdad?, este tipo de conducta. Cuando ya estamos en una situación, esta persona no controla. De hecho, hay un elemento aquí que a veces no nos damos cuenta, y es que todas estas características son egodistónicas. Para el psicólogo esto es que es tan natural a la persona que ni siquiera se da cuenta de que es violento, que maltrata, que abusa, que maltrata con palabras. Y él no se da cuenta porque es algo tan natural en él, porque hasta ha crecido. Entonces, todo esto se engloba y ante un evento de maltrato, por ejemplo, intolerancia, ¿cómo es posible? Ahí viene la situación. ¿O qué pasó lo que pasó? No te voy a dar consejos, te voy a, ¿verdad?, maltratar. Si a eso le sumamos también que desde cualquier clase social se está consumiendo droga ilícita, esto hace que tú pierdas también el sentido de la realidad. Si a eso ¿verdad?, todo lo demás, imagínate ahora tú perdiendo el sentido de la realidad, no por esquizofrenia, no por una enfermedad, sino por un alto consumo, inclusive hasta el alcohol en cierto nivel, tú empiezas a perder la realidad. Entonces ya tú no sabes con quién tú estás. Tú crees que ese niño de 10 años es un adulto de 40 que tú tienes que está en gimnasio, tú tienes que defenderte. Ahí ya, fíjate que no es proporcional la fuerza, pero tampoco el trato o el maltrato, ¿verdad?, que se está dando aquí. En temas de prevención, como bien apuntas, el agresor no reconoce que es agresor, no se da cuenta, pero obviamente sí las personas de alrededor. E incluso yo me atrevería a solicitar, o sea, un análisis y respuestas que podrían hacer los vecinos, las familias, no tanto de que vean, sino que traten muchas veces hasta de supervisar por curiosidad e incluso también recomendaciones para que los padres puedan crearle conciencia a los niños para que puedan también identificar esas agresiones y poder incluso denunciarlas. Sí. Hay un elemento acá que es no dar por sentado que las cosas son normales. Somos muy dados es que está muy estresado. De hecho, el comentario de vecinos, ¿verdad?, que siempre dicen, sí, ella vivía depre, vivía desencantada de la vida, se alteraba mucho. Ella coge pique muy fácil y empieza a golpear.
Pero fíjate que esas son señales de mucha De violencia. hecho, perdón, hay muchos que justifican y dicen, no, es que esos muchachos son insoportables. Correcto. O el barrio, ella le llama mucho la atención, pero la tercera vez le tuvo que tirar una piedra atrás. Óigame, ¿qué formas son esas? Entonces, todo esto debemos entender los vecinos que eso no es normal, no podemos justificar, no podemos echarle la toalla a esa persona. Vecina, vamos al psicólogo. Claro, hay una deficiencia de la jornada, atención primaria, la psicología, que además se habla, pero no vemos todavía los psicólogos en la JUNAP. Necesitamos que esta clase social que no tiene recursos para ir a un consultorio tenga acceso. Entonces, ¿por qué? Porque de alguna manera tiene que botar la presión, no justificándola. Sí, vecina, está bien, porque usted casi se muere del corazón por eso. No, espérate, es que su nivel de violencia le va a llevar a un infarto, porque claro, por ese enojo es por la forma como reacciona. Porque usted puede decirle, muchacho, castigo, no, de una vez sube la violencia, sube adrenalina, cortisol, se enoja, ¿verdad? Y ya es un lobo atacar a un niño pequeño. Cuando se da así, se da doble de fuerza. Sí. Porque usted está descontrolado y ni siquiera está enfocándose en precisión, ¿verdad? No es un pau, es que usted a veces coge cosas, objetos, como ya ve, que es terrible. Y fíjate cómo estoy harta de la vida. Es una frase muy, muy, muy popular. Pues si ya usted está así, busque apoyo, ¿verdad? Que es necesario. Y si no, entonces usted va a creer que también los otros, a mis hijos también, yo no quiero que pase por eso. No, espérese, un momentito. Luego de la pausa, Una mujer violenta, hay que agarrarla a veces entre cuatro, es decir, asunto de fuerza, porque es el doble, ¿no? Pues esto también implica cómo bajarlos a ellos en emergencia solamente. Después de ahí, esto requiere unas intervenciones graduales para que la persona entienda que hay alternativas. Ayudar a fortalecer la autoestima, la conciencia de sí mismo empieza a manifestarse desde los primeros meses de vida. Los niños se ven a través de los ojos de sus padres y su autoconcepto se construye a partir del trato y el lenguaje que reciben. Esto no se hereda, sino que el niño va creándolos según su entorno y puede tener ciertas implicaciones en la formación de su identidad. Otras responsabilidades de los padres es promover en casa la escritura, la expectativa alta y un amor por el aprendizaje. Asegurar que sus hijos estén sanos para que asistan a la escuela a diario, puntualmente, y listos para aprender. Conocer al maestro al inicio del ciclo escolar, y los padres deben mantener el contacto con el centro educativo durante todo el año. Poner atención al progreso académico de sus hijos para guiarlos y asegurar que tengan éxito. Si notan debilidad en el aprendizaje de sus hijos, buscarle alguna tutoría y otros medios de apoyo para el bienestar académico del niño o la niña. Asistir a reuniones y actividades de la escuela para informarse sobre asuntos importantes. Recuerda que a tus hijos le da seguridad y alegría verte vinculado con su desarrollo y crecimiento. algunos nacen con características diferentes que los hacen necesitar más ayuda que los demás. Otros viven situaciones que los hacen débiles, pero nos enseñan a luchar. Dios le da hijos especiales a padres especiales. Es por eso que la Fundación La Voz de María te trae Más que Vencedor, un programa de acompañamiento espiritual, psicológico y social, que junto a un grupo de especialistas servirá de soporte para todo el que necesita apoyo, conocimiento y estrategias para convivir con los niños y personas adultas con ciertas condiciones específicas de apoyo. Que sepan que ellos pueden. Más que Vencedor, sábados 7 de la noche por La Voz de María. Yo soy más que vencedor. ¿Qué herramientas tiene República Dominicana para enfrentar casos así y brindar oportunidades a las personas a que puedan encontrar una solución a esas realidades a nivel psicológico? Ahora, ¿qué se necesita para que realmente estas personas reciban el apoyo necesario? Me quedo con la primera y le dejo al profesor la segunda. Ay, qué bien. Bien, a nivel estatal, en todos los centros
de salud, por lo menos hospitales de nivel público, hay departamentos de psicología creados. O sea, y hay en muchos de nuestros hospitales más de un psicólogo nombrado. Incluso. También, con perdón, Sí. ya para concluir, y escuché que es una promesa actual de que se va a hacer, existen centros como Reside, existen centros como el CAIT, que es el Centro de Atención Integral a las Discapacidades, que se van a ampliar su radio de acción ya para pueblos, para provincias, para ciudades, Ok. que serían estancias, espacios de salud mental, por decirlo así, cercanos a la comunidad, cercanos a la gente, donde se puede dar ciertos servicios para esa población, como bien decía el profesor, que no tiene recursos. Esas líneas de emergencia del 911, del Servicio Nacional de Salud y demás, están también abiertas para las personas que en caso de puedan hacer una denuncia. Ya ahí se trabaja a través de línea vida y los elementos propios que guardan relacionados más con el Ministerio Público. Pero sí existe una línea vida que guarda relación para denuncias, que guarda relación con violencia de género, con violencia intrafamiliar y demás, que también ya el Estado provee las instituciones del lugar, en este caso lo que guarda relación con Procuraduría General de la República, Ministerio Público, para intervenir en esos casos. Y un dato importante es que realmente esas líneas funcionan, Sí. pero como vivimos en un país donde estamos acostumbrados a entender que las cosas que son del Estado no funcionan, la gente no acude. Por ejemplo, usted comenta un caso. Yo ando con un compañero psiquiatra y vamos camino a una conferencia. Y a él lo llamó alguien del despacho de salud mental del ministerio, que una paciente suya, o sea, de mi colega, estaba llamando porque tenía un pensamiento suicida. Entonces, esa línea se intervino, se mandó a buscar a la paciente y por teléfono mi colega pudo ingresar en el centro donde él labora a esa paciente. Y tenemos en las diferentes ciudades, Santiago, aquí en La Vega creo que está en remozamiento, San Francisco de Macorís y Santo Domingo, camas de salud mental, camas psiquiátricas para poder ingresar pacientes. Que nos faltan, claro que sí. Pero lo que quiero transmitir a través de este espacio es que el servicio está ahí. Que no nos quedemos, no, pero tiene una crisis, déjenlo ahí. No, no, no. Busque en los hospitales si no tiene recursos, haga los llamados, google, que todo el mundo ahora tiene internet y un teléfono, que el servicio usted lo va a conseguir. Ok, la idea es que está en las vías. Sí, Es cuestión de gestionarla. Sabemos que no todo es, bueno, por la inmediatez de la gente, muchas veces llaman a las líneas, están ocupadas, tienen que esperar, o porque siempre dice, usted está en el turno número 5. La gente a veces se desespera, pero por favor, o sea, en el caso de emergencia, de necesitarlo, y como usted dice que están en los hospitales también, estos psicólogos y los departamentos de salud mental están disponibles, pues vamos a utilizarlo. Por ejemplo, si te fijas, casi no hacemos o no se hace publicidad de si la gente tiene una emergencia médica, porque inmediatamente la gente sale corriendo, una emergencia de glicemia, de presión alta, de infarto, un accidente, a buscar el servicio. Entonces, así mismo, para la salud mental, para las crisis de psiquiatría, en las emergencias están los emergenciólogos y los psiquiatras de turno, de llamada, están prestos a ofrecer el servicio. Cuando se dan estos casos en que los padres tienen esa actitud violenta ante los hijos, obviamente terminando en ocasiones de manera fatal, ¿cómo se puede intervenir a los niños que sufren de ese maltrato extremo y que corren con la suerte de quedar con vida? Bueno, recuperar, de verdad, la salud es fuerte, es difícil. Recuerda que aquí necesitamos, primero ya vienen con un historial de violencia. Ese no es digamos, la gota que derramó el vaso. Y ahí es donde necesitamos más apoyo. O sea, quizás hasta el presidente ha ofrecido, ¿verdad?, promocionado más apoyo. Pero cuando en un barrio, ¿verdad?, ocurre esto, necesitamos apoyo. Ahí es donde necesitamos más psicólogos en atención primaria. En emergencias ya se está ofreciendo primeros auxilios, prácticamente psicólogos en emergencias, o sea que se lo llevan a emergencia, se supone
es algo que está en proyecto, porque se anunció, pero no está funcionando todavía. Sí, porque recuerda que hablar de salud mental, ahora es que se le está dando la cara al tema de salud mental. Y lo vemos muy bien que se dé primeros auxilios psicológicos en emergencias, porque no solamente es el niño que está herido, sino los familiares están muy alterados, ¿verdad? Y la familia contraria al agresor quiere comérselo vivo. De todo eso requiere parte del tratamiento. Requiere intervención. Primeros auxilios y luego terapia en sitios, ¿verdad?, accesibles. Lo ideal es que las juntas de vecinos también se formen sobre la no violencia. Y de hecho hay un proyecto, ¿verdad?, muy bonito, que se formaron líderes para la paz. Líderes comunitarios. Mediadores formados, de conflictos. Exacto, mediadores de conflictos, pero necesitamos una mayor actividad, presencia, porque esto requiere día a día, porque a veces hasta es cultural. Es la costumbre de hablar violento y creemos que estoy hablando violento porque que no me oyen, pero hay una ansiedad crónica que es natural y la persona no sabe lidiar con esto, ¿verdad? Se desespera. Al desesperarse, pues es complicado. Entonces, la Junta de Vecinos tiene que ayudar a generar paz. Cuando hay alguien violento y una mujer violenta, hay que agarrarla a veces entre 4 hombres. Es decir, asunto de fuerza, porque es el doble, ¿no? Entonces, esto también implica cómo bajarlos a ellos en emergencia solamente. Después de ahí, esto requiere unas intervenciones graduales para que la persona entienda que hay alternativas distintas. Cuando ya hay sucesos de muerte, es peor, porque entonces queda la culpa y hasta los vecinos que generan una culpa de yo debí avisar, yo debí protestar, yo debí llamar la parte, yo debí, pero ya tenemos el caso del cementerio, claro. No es que yo debí, es que ya es muy tarde. Pero todo esto son elementos que deben ser, son prevenibles, pero necesitamos estar alerta. Elemento número 1, la violencia no se justifica. Los elementos de agresión no se justifican. Entonces, si usted sabe que tiene problema de ira, empieza a aprender. Hay muchos movimientos de la iglesia, hay labores sociales, hay equipos de apoyo. Entonces, vamos a buscar la forma que todos estemos unidos en un espíritu de prevención. Claro. Esa es la idea. Y entender que en el caso de los niños no es de la noche a la mañana que se van a recuperar. De hecho, hay temas de casos de que suele pasar la vida entera con ese trauma, pero trabajando día a día pues, se puede sobrevivir con hechos así. Doctor Lenín, ¿existen opciones para tratar a los agresores? ¿Posibilidades de rehabilitación? Claro que sí, existen. Lo que pasa es que de acuerdo al diagnóstico, algunos son de un pronóstico más reservado. Desde el punto de vista psicológico, se recomienda las terapias cognitivo-conductual amplia, en sentido amplio, porque a todos le ponemos cognitivo-conductual, pero la parte dialéctica conductual que guarda relación con ver ese self, o sea, ese ser humano en sí mismo, y en algunos casos también se utiliza mucho, nosotros los psiquiatras podemos intervenir con fármacos, pero ya son casos más extremos, cuando hay una descompensación, por ejemplo, de ataques de ira, de episodios de ansiedad extremos que tenemos que intervenir, pero eso es momentáneamente. Y existen diferentes centros de tipo terapéuticos que pueden ser de mediana a larga estadía, que son los que se recomiendan cuando existen trastornos de personalidad grave para poder tratar y ver si se pueden rehabilitar a algunas de estas personas. Es importante los procesos de formación que yo iniciaba ahí al principio, porque probablemente muchos de nosotros nos vemos sometidos al mismo estrés y a las mismas situaciones del día a día de otras personas que han fracasado. ¿A quién de nosotros no nos han dicho alguna mala palabra en el tránsito? ¿A quién de nosotros no nos han dado el vehículo con las manos? Alguien en un vehículo de motor de 2 gomas, una pasola, un motor. Pero nosotros tenemos herramientas
personales para poder lidiar con eso. Ahora, ¿qué sucede? Cuando desde la base, desde la niñez, a ese niño no se le educa, no se le forma, no se le da herramientas a ese cerebro, va a actuar de impulso, va a actuar con ese cerebro antiguo que predominantemente es la amígdala. Y la parte frontal, que es la que nos da el juicio, la razón, los principios, los valores, que tú dices, concho, me afectó, pero yo no puedo fracasar, yo tengo una familia, tengo mis hijos, tengo que prestar un servicio a la comunidad. Entonces insisto en eso, en llenar de una manera adecuada, agradable, los cerebros. Y el rol, precisamente este espacio de la voz de María, de la iglesia es fundamental. Porque cuando las personas tienen principios de valores espirituales, religiosos, de base importante, eso nos ha librado de muchos suicidios, de muchos homicidios y de muchas agresiones. Porque aunque el individuo se afecte, que eso no se puede evitar si va a caer en una depresión, una ansiedad, la conducta ante esa ansiedad es diferente. No es lo mismo una depresión o un cuadro ansioso severo en una persona que no se educó, que no se formó, que se ha pasado la vida consumiendo sustancias, que en una persona que se formó y que tiene una estructura de principios y valores. Y nosotros, tanto el profesor López como psicólogo clínico y un servidor como psiquiatra, así como todos los profesionales de la conducta, lo vemos y decimos, wow, pero mira este paciente, ambos con el mismo cuadro clínico, pero este evoluciona de una manera más agradable, o sea, responde más rápido y este es más respondedor. Pero cuando buscamos, hay algunos elementos de vacíos, algunos elementos de problemas educativos y también el uso de sustancias. Luego de la pausa. El niño de un pronto que está al lado, yo tengo unas mentitas ahí en el consultorio, agarra la tapita, la tumba, hace un escándalo, se rompe. Y la primera actitud de la madre, ¿usted sabe cuál fue? Darle un pecozón al muchacho. Pero ella me está narrando que viene, que su depresión es producto de que la maltrataba. ¿Qué pasó en ese cerebro? Que usted así inició la pregunta. Fue lo que ella aprendió. Algunos nacen con características diferentes que los hacen necesitar más ayuda que los demás. Otros viven situaciones que los hacen débiles, pero nos enseñan a luchar. Dios le da hijos especiales a padres especiales. Es por eso que la Fundación La Voz de María te trae Más que Vencedor, un programa de acompañamiento espiritual, psicológico y social, que junto a un grupo de especialistas servirá de soporte para todo el que necesita apoyo, conocimiento y estrategias para convivir con los niños y personas adultas con ciertas condiciones específicas de apoyo. Que sepan que ellos pueden. Más que Vencedor, sábados 7 de la noche por La Voz de María. Yo soy más que vencedor. Los niños merecen el mismo respeto que los adultos. Cuando llora un adulto, te dicen que lo ayudes, pues está pasando por un momento difícil. Cuando llora un niño, te dicen que lo dejes llorar solo, porque tiene que aprender. Cuando un adulto está enojado y levanta la voz, te dicen que es válido enojarse y que lo comprendas. Pero si es un niño, te dicen que es un mal educado y le faltan límites. Cuando se equivoca un adulto, te dicen que equivocarse es de humanos y de los errores se aprende. Pero si es un niño que se equivoca, te dicen que lo castigues, que es un tonto, que aprenda de lecciones. ¿Notas la diferencia? Los niños merecen el mismo respeto que los adultos. A raíz de tantos hechos y que quede evidenciado que hay un tema de salud mental, yo digo que mundial, pero lo estamos viendo en República Dominicana. ¿Entienden ustedes propicio de que es tiempo de que el Estado dominicano a través del Ministerio de Educación ya contemple el hecho de que en las escuelas se incluya en el currículum alguna enseñanza sobre justamente temas de salud mental para el manejo y brindar herramientas a los niños desde pequeños para enfrentarse en las realidades que ninguno estamos exentos a vivir? Debería. De hecho, salud pública debería intervenir con generar espacios. Justicia, educación, todas las sociedades, todos los organismos,
todos debemos contribuir a generar este espacio de reflexión, de manejar la ansiedad. Eso es inevitable, ¿eh? El estrés no lo vamos a eliminar. La ansiedad no se puede eliminar. Lo que tenemos que aprender es a regularla. Los factores estresantes siguen ahí. Los tapones siguen ahí. Ahora es como yo, como decía el doctor, como yo interpreto esto y reacciono. La mecha corta hay que buscar un pegamento especial para pegarle un gran espacio de mecha para no explotar inmediatamente. Entonces, todo esto requiere en las escuelas, necesitamos educación para padres, todo esto que de una manera integral, todos, porque tú me dices, bueno, voy a tener psiquiatras, camas, muy bueno, sí. Pero eso es la solución final, sí, después de lo que no queremos que ocurra. Ahora, antes de eso, las escuelas, los niños tienen que aprender, pero ¿y los padres? ¿Cómo lo vamos a manejar? Quizás los mismos grupos de vecinos, que sea un tema de manejo de, ¿verdad? Tan sencillo como que cuenta hasta 10, respira profundo, maneja las reglas, cógelo un poquito más suave, cómprate tu aceite loco, ¿verdad? Porque también hay que soltar. En la calle, pero también tenemos que entender que la policía, los guardias, también tienen que manejar las cosas. Como tú le vas a decir a una gente, no, usted es el culpable, usted es un hombre, no, usted ¿cómo usted se deja de dar a su mujer? No, o sea, hasta la justicia tiene que entender que todos esos son elementos que generan pautas para violencia. Quiero agregar, sí, y que a los psicólogos escolares no me maten ni les caigan mal las ideas que uno puede dar para poder más trabajo. Pero yo recuerdo antes, a nivel de escuela, que se escogía como un día una vez al mes, cada 15 días, y se convocaban a todos los cursos para alguna charla especial. Todas las escuelas de educación cuentan con psicólogos escolares. Todas. Entonces sería interesante, de forma transversal en la currícula, que no haya que hacer ninguna modificación, porque eso lleva mucha burocracia a nivel de ese ministerio tan grande, que el psicólogo escolar prepare charlas, que diga, por ejemplo, se reúna con el director, mira, esta semana, deme una hora del jueves, del miércoles, del viernes, para hablar de violencia a todos los cuartos. El próximo viernes seguimos con esa charla, pero para los quintos, para los sextos. Y luego entonces charlas de intervención y que llegue a todo el plantel escolar. Porque el psicólogo educativo interviene, como decía el profesor López, a nivel de emergencia. Cuando los niños tienen problemas, que pelean, que se dan las situaciones, apoyémonos al psicólogo escolar. Como crear acciones preventivas. Preventivas, exactamente. Que yo diría que teniendo el personal ahí, sería un poquito de tener creatividad y ese ánimo, sí, a nivel escolar, que puede servir de mucho. Acabemos el bullying. Eso es un signo, una señal muy clara de violencia marcada, aprendida y transmitida hacia otro, más vulnerable. ¿De dónde viene ese chico bully? De otro lado. ¿Qué hace que se repitan lo que se vivió de infancia? Y obviamente, porque tengo que hacer las dos preguntas, ¿qué hace que se repita y qué debemos hacer para que, aunque yo sufrí todo lo que sufrí, aunque me pasó todo lo que pasó, es como, ok, procurar el cambio ya generacional? Voy a empezar porque la otra parte del doctor. Sí. Hay un elemento, ¿verdad? Sabemos ya lo que son experiencias adversas en la niñez. Eso ya está estudiado. Vamos a tomarlo en cuenta. Sabemos ya lo que son los esquemas maladaptativos tempranos. O sea, un esquema es un conjunto de pensamientos, de sentimientos, de imágenes que quedan guardadas y se van transmitiendo de pequeño en pequeño hasta que ya muchas veces en adulto sale, brota. Ya es una forma hasta de metacognición, una especie de creencia de eso que te va a filtrar la forma de tú ver el mundo. Y eso viene de pequeñito, inclusive de la etapa preverbal. O sea, antes que el niño empiece a hablar, ya está interpretando y grabando que no me quieren, que me echaron a un lado. No con palabras, sino con una experiencia de que me duele y no me ayudaron. Entonces, cuando tú creces con todos estos elementos, que tú pareces sano, sin embargo, explotas a partir de sentirte solo, despreciado,
problema ¿verdad? De que no soy valioso, de que tengo una serie de fallas. Entonces, todo esto te va a generar y gradualmente tú vas a empezar a dar señales de depresión, de ansiedad y otros esquemas, pero tienes que ir al psiquiatra. Porque si es un elemento biológico, tú con buena intención no lo vas a resolver. Hay un elemento biológico. Lo biológico requiere fármaco. Entonces también vamos a abrirnos a la posibilidad de ir al psicólogo para ayudarte a cambiar tus patrones conductuales y pensamientos y emociones, pero también necesitamos el apoyo. Y ahí le dejo a usted, el doctor, los otros elementos. Que tomando en cuenta esa invitación a que acudamos a los especialistas en situaciones así, es algo muy sencillo. Hace más bien el visitar a un especialista a los comentarios que hace la gente con decir que uno está loco. Porque eso es lo que se tiene, que si tú vas a un psicólogo o a un psiquiatra, pues lamentablemente tienes problemas mentales y estás loco, desquiciado. Entonces, esos comentarios al final no hacen nada bien, pero sí la visita y la guía de un buen especialista para, incluso hay personas que sin sentir nada, simplemente nada, para hablar con el psicólogo y desahogarse o así como se hacen los chequeos médicos anual del corazón, de los riñones, las analíticas, pues también es recomendable que de vez en cuando se vaya, porque quién sabe lo que está pasando por la mente, y a la escucha de un especialista se pueden descubrir muchas situaciones a nivel de prevención para prevenir casos extremos, doctor. Así debería de ser. Siguiendo en la línea, recuerdo una paciente consulta que llega con su niño y me lo sienta al lado de ella. Ella empieza a narrar dentro de los motivos de consulta que su depresión es a raíz de maltrato que sufrió en la infancia. El niño, de un pronto que está al lado, yo tengo unas mentitas ahí en el consultorio, agarra la tapita, la tumba, hace un escándalo, se rompe. Y la primera actitud de la madre, ¿usted sabe cuál fue? Darle un pecozón al muchacho. Pero ella me está narrando que viene, que su depresión es producto de que la maltrataba. ¿Qué pasó en ese cerebro? Que usted así inició la pregunta. Fue lo que ella aprendió. Ella aprendió de niña que sus padres la corregían, la educaban, abro comillas, de esa forma. Entonces, ¿qué ella dice? Yo no delinco, trabajo, tengo mis traumas, pero la justificación es al maltrato, pero no soy una delincuente. Entonces, para que mi hijo, abro comillas de nuevo, no sea un delincuente, entonces yo le voy a dar porque a mí me dieron. Entonces, por eso se repite ese círculo vicioso. Y esa señora no asistió a un proceso psicoterapéutico siendo más joven antes de tener el niño. Entonces, ahí tú tienes que sentarte, pararte, explicarle que eso no se puede transmitir, doctor. Y usted me va a decir, como dicen ahora, que no se le puede dar pela. Este muchacho es bastante necio. Mire ahí cómo tumbó las mentitas y las cosas. Entonces, utilizo ese ejemplo que aplicó bastante bien a su pregunta, precisamente porque los patrones se siguen repitiendo, porque fue el esquema que cognitivamente, cerebralmente aprendimos, y por eso replicamos eso, aunque no sea bien. Entonces, ¿cómo yo pude criarme? Y a pesar de todo eso, ya estoy teniendo mi familia y tengo trabajo, pues yo lo repito, ese patrón con los hijos, pero no es más que un acúmulo de depresión, de ansiedad, y solamente cuando casos como los que nos invitan a hacer programas como estos, es que nos damos cuenta que realmente en la base venía un problema de fábrica. Usted sabe, doctor, que a raíz de ese ejemplo recuerdo algo que me pasó y quiero compartirlo porque venía en un autobús de Santo Domingo y justamente frente a mí venía una jovencita de unos tal vez 18 años con una niña como de 3 años. Yo venía con la mía que tiene 11. Yo la estoy acomodando a la mía que tiene 11 para que se duerma y la busco. La otra madre, ella le da el teléfono, no, tenía ella el teléfono, la niña no tenía ni cinturón ni nada, o sea, viviendo su mundo. Y en una yo escucho a la niña llorar. Ok, yo soy muy sensible ante la vulnerabilidad que tienen los niños. Y me quedo observando y me doy cuenta que ella le está pegando. En una le da el teléfono, pero la niña no quiere teléfono.
y vuelve y le pega. Y le digo yo, mi amor, pero no le pegues. Ay, es que ella no entiende. Mire, usted no sabe. Tiene Ella 3 es necia. años. Sí, 3 años. justamente. ¿Cómo va? Amor de Justamente eso. ¿cómo va a Pero mi entender? amor, ella tiene 3 años y tú eres su mamá y tú tienes que cuidarla. Y ella tenía un gesto y digo yo, ok, ¿a ti te gustaría que, literalmente así se lo dije, a ti te gustaría que yo te dé 2 galletas porque tú no me estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo ahora? Y entonces ya se quedó así. Y entonces hice el llamado a las personas, a la señora que estaba sentada al lado, y usted debió decirle que no le pegue. Ustedes también debieron por lo menos echarle la vista porque es una niña. Y hay un adulto pegándole sin razón. Y encima es el adulto que debe protegerla. Entonces, aquí hay una pregunta, o sea, ¿qué en el tema de que cómo es posible que una persona que debe proteger, porque los padres, el adulto está para proteger al más desvalido y esa cosa, el poderoso, pero el padre, la figura materna, paterna, es como su misión es proteger a los hijos. ¿Cómo es que se puede llegar a hacer lo contrario? Es que la crisis de salud mental que decía al principio va más allá. Entonces, tenemos una crisis de roles. No sabemos ubicarnos en los roles que nos correspondan. Es como que yo mañana que voy a mi hospital, les diga a las jóvenes que me preparan los expedientes, ¿dónde están los pacientes de ginecología? Okay. Yo no soy ginecólogo. Doctor, ¿y qué pasó? Usted es psiquiatra de aquí, usted no es ginecólogo. O sea, yo tengo que ocupar mi rol como profesional de la salud mental y dentro de ese rol también está psicoeducar y comunicar. Por eso me place tanto y agradezco la invitación a este programa, porque es uno de los roles que me tocan. Entonces, dentro de esa crisis, con problemas mentales, no sabemos ubicarnos cuál es nuestro rol. O sea, antes de usted embarazarse, de usted crear familia, de usted juntarse en pareja, defina para qué usted tiene una familia, para qué usted va a tener los hijos, para maltratarlos, para bien criarlos, para usted darle a la sociedad personas de bien cuando usted los entregue en su mayoría de edad. No, usted no tuvo esos hijos para usted maltratarlos, usted darle golpes y creer que son robots, porque los seres humanos somos complejos. Entonces ese proceso de aprendizaje de los niños es lento. Entonces no es con esa inmediatez que tiene que entenderme porque ya yo di una orden. Y no, porque todos nosotros cuando se nos da una orden que se nos impone, no la acatamos de inmediato. No, claro. Queremos ser convencidos de eso. Entonces el llamado para estos padres jóvenes que entiendan que los niños también hay que saberlos convencer. Y te toca convencerlos, no es que tú tienes el poder, que tú eres el papá, que tú eres la mamá, lo eres por default. Eso no está en discusión. Ahora, de una manera sana, educada, tranquila y paciente, tienes que hacer eso. ¿Por qué no se da ese proceso de paciencia? Probablemente ese adulto que ya se convirtió en padre haya algún tema de algún trastorno del estado del ánimo, alguna dificultad adaptativa, algún tema de ansiedad, algún problema de insomnio que le esté afectando su persona y no pueda transmitir de forma adecuada una buena crianza a ese hijo. Y a eso le agregamos que también en nuestra sociedad hay muchos padres menores de edad. Hay muchas chicas que tienen 13, 14, 15 años que son madres cuando están viviendo una etapa de que necesitan protección, necesitan formación ellas. Entonces, no, ya le toca la responsabilidad de cuidar un nuevo ser humano. Entonces, yo creo que nos estamos volando los procesos, porque es como, ok, tú tienes pareja, lo que sigue son los hijos. Entonces, ¿estás preparada para tener pareja? Debes estar también preparada para tener hijos. Señores, es muy placentero tenerlos a ustedes aquí en Más que Vencedor y sobre todo tocando este tema que repercute a la sociedad completa porque de una u otra manera nos vemos involucrados, ya sea porque nos duele el corazón cuando vemos esas realidades, pero también hay muchos que están viviendo en carne viva esas realidades. Mensajes desde la psicología y desde la psiquiatría para nuestro público. Actúe desde el amor. En momentos de paz usted puede reflexionar. En momentos de ira necesita callarse, reflexionar, soporte, deje pasar, de tal manera que
prefiera mejor una actitud de amor antes que deje salir sus heridas, ¿verdad? Que van a querer contaminar su pensamiento y sus emociones. Ame primero. No todos los problemas tenemos la capacidad de resolverlos. Existen profesionales en materia de salud mental que les puede ayudar. Problemas de sueño, ansiedad, depresión, adaptación, uso y consumo de sustancias. Déjese ayudar de profesionales del área para que su satisfacción, su calidad de vida mejore. Señores, hoy hemos descorrido, movido ese velo de violencia, pero también hemos arrojado un poquito de luz de esperanza de que sí se puede tener unos niños sanos, unos niños con una convivencia ideal con sus padres o las personas que estén a cargo de su cuidado. A ustedes hacerle el llamado de que sigan las recomendaciones que hemos compartido aquí con ustedes y que están las herramientas. El Estado brinda esas herramientas y están ahí para que ustedes también puedan usarlas. Doctor, gracias por acompañarnos. Espero que esta primera visita marque una excelente y una gran trayectoria de participaciones aquí en Más que Vencedor. Aquí está el profesor López, ya estamos comprometidos. Bueno, ahí está grabado. Erwin López, gracias por acompañarnos. Para nosotros siempre es un placer tenerlo con nosotros. A ustedes, gracias por la sintonía. Recordarles que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro YouTube. Búsquenos como la Fundación La Voz de María para ver este contenido y muchos más que están ahí esperando por ustedes. ¿Para qué? Para brindarles herramientas para vivir en armonía y desde el amor. Nos vemos en la próxima. Fundación La Voz de María y el canal La Voz de María presentaron Más que Vencedor.